Un saludo a todas y a todos. César Luque les habla. Siguiendo con el estudio de las constituciones que han regido nuestro país después de nuestra separación del Imperio Español, me ocuparé de la primera constitución de las 10 que nos han regido desde 1819, la Ley Fundamental de Angosturas de 1819, por la cual se crea la República de Colombia. Para hablar de ella hay que empezar mucho antes de que se diera la independencia nuestra del Imperio Español, cuando el 15 de febrero de 1819, en la población de Santo Tomás de Angostura, se reunió el Congreso de Venezuela, liderado por Simón Bolívar, que a la postre es elegido por ese Congreso como presidente de Venezuela y a la vez es nombrado comandante del ejército venezolano que habrá de iniciar la campaña libertadora hacia lo que era el virreinato de la Nueva Granada, teniendo en cuenta que todo el territorio de la Capitanía de Venezuela se encontraba copado por los españoles. Esa población de Santo Tomás de Angosturas, que hoy se llama Ciudad Bolívar, como la bautizó el presidente Carlos Sublet en homenaje al Libertador. De allí parte el ejército venezolano, liderado por Simón Bolívar. Mientras tanto, al otro lado del río Arauca, en las llanuras del Arauca, un ejército se estaba conformando y era liderado por Francisco de Paula Santander, que se unirían una vez el ejército venezolano logra pasar el río Arauca y en la población del Paya, en el mes de junio, el 27 de junio más exactamente de ese año, se da el primer enfrentamiento entre las tropas patriotas y el ejército realista de los españoles. Saliendo victorioso el ejército patriota, aunque salió herido de manera leve el general Francisco de Paula Santander. Pero allí se reunieron y trazaron la estrategia de cómo llegar hasta Santa Fe para lograr la independencia de nuestro territorio. Y lo primero que tenían que cruzar era la cordillera oriental, un obstáculo que le ponía la naturaleza. Y allá en Paya hay una frase que se volvió célebre que pronunció Francisco de Paula Santander y fue: de aquí a Santa Fe no nos para nadie. Y así fue como se dieron los hechos. Después de haber pasado el Paya, les tocaba enfrentar lo que hoy se llama el páramo de Pisba, pero que en ese tiempo se llamaba el páramo del Perro. Y por allí tienen que subir tropas, tienen que subir las mulas de carga que llevaban los aperos, tienen que llevar los caballos. Muchos soldados, muchos llaneros murieron en esa subida tan agreste. La mayoría de las mulas perecieron. Gran parte de los caballos también murieron allí. Para llegar finalmente el 4 y 5 de julio, las tropas a Socha, donde se da sin lugar a dudas uno de los hechos que pueden exaltarse como de la maravilla que era la lucha del pueblo por lograr su independencia. El cura y el alcalde de esa población, tocando las campanas de la iglesia, convocan a la población para que se reunieran en la iglesia. Y una vez están allí, tanto hombres como mujeres, les ordenan que se desvistan, que se dejen en paños menores, como se llamaban en aquel entonces. Y es así como logran obtener ropa para regalársela a los soldados que casi semidesnudos habían llegado a la población de Socha tras pasar el páramo de Pisba con todos los ambientes naturales agrestes que tuvieron que enfrentar. Y allí ese ejército debe emprender por tierras de lo que hoy es el departamento de Boyacá diferentes acciones militares hasta llegar a lo que hoy es Paipa y en el pantano de Vargas, el 25 de julio, dar sin lugar a dudas una de las batallas más importantes para lograr nuestra independencia, como la batalla del pantano de Vargas, donde por algún momento el propio general Simón Bolívar
pensó que se iban a perder no solamente las vidas que ya se han perdido en la batalla, sino se iba a perder la batalla, hasta que Juan José Rondón le dijera que a él no lo había y a sus valientes soldados no los había dejado participar. Y es cuando se escucha también otra frase que pasó a la historia y es: Coronel Rondón, salve usted la patria. Y efectivamente Rondón y sus lanceros se lanzan en el Pantano Vargas a enfrentar a las tropas diezmadas del ejército realista, y con gente como Inocencio Chincá, con gente como James Rooke, que venía encabezando las legiones británicas, que perecieron en esa batalla, pero lograron obtener la victoria. Hoy en la plaza principal de Paipa se encuentra un busto que le hace homenaje a James Rooke, que murió allí luchando por nuestra independencia. Habiendo superado esa batalla, la siguiente será la batalla del Pantano, habiendo superado la batalla del Pantano Vargas, la siguiente será la batalla del Puente de Boyacá, sobre el río Teatinos, donde finalmente el 7 de agosto se va a sellar nuestra independencia, donde las tropas patriotas derrotan a las tropas realistas. El comandante del ejército español, José María Barreiro, huye y es atrapado por dos niños, Pedro Pascasio Martínez, oriundo de Belén, y el negro José, que desgraciadamente por lo racista que ha sido nuestra sociedad nunca se detuvo en saber cuál era su nombre completo. Pero ellos dos, niños de 12 años aproximadamente, lograron entregarle al comandante Barreiro, al comandante Simón Bolívar. Después de que Barreiro les ofreciera que lo dejaran libre a cambio de unas monedas de oro, pero ellos no cedieron y por el contrario hicieron su deber patriótico, entregar al general Barreiro al comandante nuestro, al comandante patriota Simón Bolívar. Y desde lo que hoy es el puente de Boyacá hasta Santa Fe, fueron 3 días para llegar el 10 de agosto de 1819 y entrar a Santa Fe triunfante, cuando ya el virrey Juan Sámano había huido para siempre de nuestro territorio y se podía dar el inicio de lo que sería la República de Colombia. Para eso se decide entre Santander y Bolívar que Santander se quedará organizando el Estado en Santa Fe y Bolívar regresará a Venezuela a seguir la campaña por liberar su territorio, por liberar a su tierra. Y es allí donde regresa hasta Santo Tomás de Angostura, para que finalmente el 17 de diciembre el Congreso allí reunido fundara la República de Colombia, que de manera literaria algunos le dicen la Gran Colombia, y aprobara la ley fundamental o constitución de esa república, integrada por 14 artículos que daban las suficientes herramientas para la organización del nuevo Estado independiente de España. Se adoptó la división del poder, es decir, el poder se dividió en 3 órganos: el legislativo para hacer la ley, el ejecutivo para llevarlas a cabo y el judicial, con el fin de evitar los abusos y castigar a aquellos que no cumplieran la ley. Eh, esa República de Colombia quedó dividida en 2 departamentos, Venezuela y Cundinamarca, con las capitales Caracas y Bogotá, ya sin el Santa Fe. Cada departamento quedó gobernado por un vicepresidente que dependía del gobierno central de Bogotá, encabezado por el presidente, que era Simón Bolívar. El poder ejecutivo y en general el poder que se estableció en esa constitución es aquel que desarrollara en su obra cumbre El espíritu de las leyes, el barón de Montesquieu, retomando las ideas desarrolladas muchos siglos atrás en el libro La política de Aristóteles. Ese poder ejecutivo estaba encarnado en el presidente y el vicepresidente de la República, con un vicepresidente encabezando cada uno de los 2 departamentos que hacían parte del territorio
de la nueva República de Colombia. Mientras tanto, el poder legislativo, es decir, el que hacía las leyes, sesionó hasta el 15 de enero de 1820, a partir del cual se nombró una comisión integrada por 6 de sus miembros que seguirían legislando hasta cuando un nuevo Congreso se reuniera a partir del 1 de enero de 1821 en Villa del Rosario de Cúcuta. Una de las decisiones significativas de ese Congreso fue la adopción del pabellón oficial, es decir, de la bandera nuestra, esa bandera que utilizamos demostrando la hermandad de Venezuela, de Ecuador y de Colombia, esa bandera que fue ideada por Francisco de Miranda por ahí en el año de 1806, cuando se dirigía de Europa hacia Venezuela en el bergantín Leandro, con el fin de liberar a su territorio. Y allí, estando en Haití, en Puerto Príncipe, es que hace la bandera para que el ejército venezolano tuviera un estandarte que los identificara. Esa bandera finalmente fue modificada en 1834 por el general Santander y en 1861 en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, quedando como hoy la conocemos. 3 rayas horizontales, una amarilla que toma la mitad de la bandera y 2 que toman la otra mitad de partes iguales, azul y roja. Esa bandera hoy significa los lazos de hermandad entre los 3 países, Venezuela, Ecuador y Colombia. Mientras pasó todo esto, también se decretó como Día Nacional el 25 de diciembre, que fue para celebrar el nacimiento del divino Salvador del mundo, como por aquel entonces esa fecha religiosa se conocía. Y esa constitución fue vigente apenas hasta el 17 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 1821, desde el 17 de diciembre de 1819, cuando ya había regresado a nuestro país, después de haber purgado varios años de cárcel en España, el precursor de la independencia, Antonio Nariño, y se había reunido con Bolívar sobre el río Orinoco, donde Bolívar, en un acto de reconocimiento, lo había nombrado vicepresidente de la nación y por tanto será Antonio Nariño el que convoque al segundo congreso, que es el que se habrá de dar en 1821 y que nos dará la segunda de nuestras constituciones, que lo veremos en otro capítulo de este estudio que estamos realizando sobre las constituciones que han regido nuestro país.